Entonces, yo le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que en el marco de lo que es una investigación, ¿no es cierto?, siempre se generan conflictos con cómo entendemos la lógica del método científico, porque se mezclan varias dimensiones. Se mezcla la dimensión tanto lógica como la psicológica, como la metodológica y la histórica. Y obviamente que en esa complejidad de cosas, ¿no es cierto?, quien quiera que se refiera solo a una dimensión, siempre va a tener una visión, a mi juicio, bastante incompleta y bastante sesgada. Siempre uno va a encontrar ejemplos a favor o ejemplos en contra, ¿no es cierto? Y yo le había mostrado a ustedes, ¿no es cierto?, una diapositiva que mostraba la figura que tenía un póster de un proyecto de educación científica que decía que normalmente los niños, cuando conocen, salen a conocer el mundo más o menos graficado en una figura como esta, ¿no es cierto? Uno sale al mundo y en el marco que uno sale al mundo, uno sale a observar el mundo y empieza a reconocer ciertos patrones, ¿no es cierto? Y esos patrones son conocimientos, ¿no es cierto? Que los árboles son verdes en cierta época del año, que las aves tienen plumas o cosas por el estilo. Eh, y los niños desde esas generalizaciones construyen conjeturas, hacen predicciones, ¿no es cierto? E incluso a veces las someten a prueba. Y yo la primera vez que vi eso, ¿no es cierto? Como que se me generó unos sentimientos un poco encontrados, porque por un lado yo no podía negar que cuando uno es niño, incluso cuando uno es adulto, sigue haciendo esto, ¿no es cierto? Pero también me costaba entender eso como que fuese ciencia, o sea, salir simplemente a curiosear en el mundo. Pero quería saber un poco sus opiniones respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué le ven a esta forma de interpretar la investigación científica? Porque esto yo lo vi en un proyecto de educación científica y a esto le llamaban indagar, ¿ya? Le llamaban como una etapa de investigación inicial. ¿Les parece a ustedes, les hace sentido que uno sale al mundo a observarlo y ver patrones? ¿Qué piensan? ¿Aló? Bueno, Aquí Rafaela dice, bueno, uno sale al mundo y ve cosas, pero no necesariamente se buscan patrones. Los patrones se van armando a medida que uno aprende, ¿no es cierto? Ok, a ver, los patrones se van armando a medida que uno aprende, observa similitudes y diferencias, ¿no es cierto? Ok, estamos de acuerdo con eso, que los patrones se van armando a la medida que uno aprende, ¿no es cierto? Establece relaciones, ¿no es cierto?, de similitudes o diferencias. Pero la pregunta es, reconociendo ¿eso es ciencia o no? O sea, ¿así funciona la ciencia? ¿Lo consideran que así funciona la ciencia o eso es parte de la ciencia? Waldo, ¿Sí? mira, el método de indagación que tú recién mencionaste eh, es, es un modo de hacer ciencia básico, como adecuado para escolares. Pero el problema que yo he visto como docente es que muchas veces lo muestran como una cosa lúdica, más que una cosa de mayor aprendizaje. Pero es una forma de como tienen los escolares y que es adecuada como para que aprendan una primera aproximación de lo que es hacer ciencia. O sea, tú lo consideras, al igual como está escribiendo acá Rafaela, ¿no es cierto? Tú lo consideras como una aproximación a lo que es hacer ciencia. Aquí Rafaela dice, puede ser parte de la ciencia ya que apela a la observación y generación de ideas, es decir, puede ser un primer paso para desarrollar la ciencia como tal. Pero miren, a ver, para enfocar bien el tema, ¿no es cierto? Pero hablemos de ciencia profesional primero, de la ciencia que hacen los científicos profesionales, de las cuales me consta que ustedes dos han participado.
¿Ustedes consideran que un científico profesional también hace en parte esto? ¿O tiene que superar esto? ¿Qué piensan? Waldo lo tiene incorporado dentro de su forma de hacer la ciencia, pero en realidad hay formas. Otra forma es que la hablamos en la clase pasada, tú bien lo dijiste. Muchas veces puede ser por un descubrimiento, una forma por casual, o bien puede ser a través de plantear a partir del conocimiento adquirido, acumulado, nuevos problemas sin necesariamente hacer la observación concreta de lo que es, de la forma como básica de la ciencia. Ya mencionamos el Einstein. Entonces tú estás planteando, Raúl, que podría hacerlo como no, que es una posibilidad, digamos. No te escuché igual. No, tú estás planteando entonces que esta sería una posibilidad, pero No lo abarca todo. no lo abarca todo. ¿Qué es lo que le falta según tú? Aquí Rafaela dice, lo hace constantemente, quizás no de manera consciente, pero lo hace. El científico profesional estamos hablando. Y Rafaela está de acuerdo contigo, dice, es algo que, como dice Raúl, lo tiene más integrado y es un sistema más automático quizás. Ya, pero fíjense lo siguiente. Si ustedes dicen que el científico tiene más integrado esto, hay que hilar fino. O sea, ¿qué entienden ustedes por integración entonces? ¿Qué es lo que integra de esto? Cuando uno dice integra, quiere decir que toma esta componente que es observacional, ¿no es cierto? Y la relaciona en un contexto más complejo. Así yo entiendo como integración, ¿no es cierto? Pero aquí, como dice el dicho, la maldad está en los detalles. ¿Con qué se integra esta etapa observacional? ¿A qué se integra? Porque creo que ahí nos estamos acercando al medio del asunto, ¿ya? Mira, Waldo, observar regularidades es una forma inductiva de llegar a formular hipótesis y también teorizar, mediante generalizaciones, lo que se observa desde un. A ver, Raúl, ¿puedes repetirlo porque se cortó? Te lo escribo. Ok. Porque mire, les voy a proyectar una diapo mientras Raúl escribe. Porque fíjense, si uno considera que la etapa empírica está presente, pero que en la medida que uno va madurando, uno integra esto a una estructura más compleja, uno dice, pero mira, ya, bueno, Galileo también andaba curioseando en el mundo, ¿no es cierto? Galileo también observó, vio ciertos patrones, como los satélites de Júpiter que aparecen a la izquierda, los cráteres de la Luna a la derecha. Pero normalmente cuando uno ve los patrones o las descripciones que hay del método científico, no hablan de que esto es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Pero lo que voy yo es un tema que tiene que ver con, miren, les voy a mostrar inmediatamente esto, para que estamos cosas. Tiene que ver con esto, fíjense. Supongan que ustedes no saben nada de un tema, nada, ya sea porque son niños, opción número 1, y saben muy poco, ¿no es cierto? O siendo adultos se meten en un tema que recién lo están aprendiendo, ¿ok? Ahí hay dos posibilidades de que uno se enfrenta a un tema en un vacío de conocimiento. Entonces, ustedes esta es primera vez que salen a observar el cielo, ¿ok? La primera vez que lo hacen. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando salen a observar el cielo o cualquier ámbito de la realidad, ¿qué es lo primero que hacen? A mí me produce primero una actitud de curiosidad y asombro.
Y Ok, luego de eso me entro a plantear preguntas. Y, pero o preguntas sea, de me qué tipo. cuenta, Pero, mira, deja, disculpa que te interrumpa, Raúl. Preguntas de qué tipo. ¿Pueden dar un ejemplo de pregunta que uno se hace cuando no conoce nada de un tema? Porque tanto Raúl como Rafaela, primero el asombro de la belleza, ¿no es cierto? Qué bonitas son las estrellas, ¿no es cierto? Raúl dice, después me hago preguntas, pero ¿de qué tipo? Ya. Y a Franco dice, ¿qué estoy viendo? El qué lo pone con acento, así que tiene que ver con una pregunta, ¿no es cierto? Ya. La primera pregunta de Franco dice, ¿qué estoy viendo? Ya. Escuchamos, ya le acabo de leer la pregunta de Franco. Quiero leer las preguntas que sería Raúl y Rafaela, miren, y quiero ver un patrón común. A ver si yo estoy perdido o no, porque después le voy a plantear mi visión, que puedo estar absolutamente equivocado. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta se le ocurre? Franco dice, ¿qué estoy viendo? Porque uno ve puntos de colores, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿O qué estoy viendo? ¿No es cierto? Esa pregunta es válida, ¿no es cierto? Yo la voy a tocar como ejemplo, pero quiero ver qué otras preguntas se le ocurren a usted. Waldo, yo también me preguntaría, además de lo que ha planteado y de lo que estoy viendo, me preguntaría cómo ocurren las cosas en esa realidad que estoy observando, o sea, cómo ocurre el fenómeno. ¿Cuál ¿Cómo fenómeno? podría, Que quiero que sean concretos, ¿ya? por ejemplo, si veo, si veo una estrella que está lejana, me pregunto cómo, cómo ocurrirá el fenómeno cómo ocurre el fenómeno del viaje de la luz al espacio y que llegue, en cuánto tiempo llega a mi lugar donde estoy observando. A ver, Raúl, pero es que mira, esa pregunta que tú te estás haciendo parte del supuesto que tú sabes que las estrellas emiten luz, sabes que la luz tiene una velocidad, o sea, tú te estás planteando esa pregunta sobre un trasfondo de conocimiento, ¿te fijas? Entonces, yo le estoy haciendo la pregunta, ¿qué pasa si ustedes no saben nada? Ustedes llegan como niños a piensen ustedes que si se metieran ustedes a investigar algo del cual no saben nada, por ejemplo, yo los pongo a ustedes frente a ¿cómo se llama? A un tema de ciencias sociales. Y ustedes no saben nada. Entonces yo los pongo a ustedes frente a estudien los comportamientos de los políticos. Y ustedes no saben nada de política, nada de ciencias sociales, ¿no es cierto? Pero desde lo que se me ocurre es que habría como eh, material de ello que podría ser de acuerdo a la interpretación que tenga en ese momento de lo que estoy observando, que no necesariamente, que puede ser diferente una interpretación a lo que puede decir otra persona, o sea, una interpretación personal de lo que estoy observando y tratando de explicar, pero que no necesariamente puede ser, o no tener los elementos para poder decirla, o sea, explicarla como es. Claro, es que miren, esto es bien interesante antes de tocar la pregunta que pone Rafaela. Miren, cuando tú dices interpretarlo, uno interpreta cosas en base al conocimiento previo. O sea, si tú dices que vas a interpretar cosas, ya estás partiendo de la base que llegas con un acervo de conocimiento. Y fíjense, yo le estoy haciendo la pregunta más básica aún, si ustedes llegan a un sistema que no saben nada del tema. Porque cualquier interpretación es una explicación en base a tu trasfondo de ideas que traes respecto al tema, pero si no traes ninguna idea. Por ejemplo, Rafael le dice, ¿qué significan esos colores? ¿Sí? Porque fíjense, uno dice, bueno, yo veo puntos de colores, para eso yo no necesito conocimiento previo, ¿cierto? ¿Qué estoy viendo? Dice Franco. Ni siquiera estoy asumiendo que son estrellas, fíjense, esa pregunta para mí es una pregunta que tiene que parte del supuesto que no conozco nada, o sea, estoy mirando por primera vez el cielo y digo, ¿qué diablo es esto? Yo veo los colores y esos colores, ¿qué son? Que como dice Rafaela, ¿qué significan? Son preguntas súper, súper básicas. Y ahí detrás de eso no están interpretando nada, están simplemente haciéndose preguntas de las más básicas cuando uno no sabe nada. Mira, yo les
planteo otro caso. Miren, que me pasa en mi disciplina para que ustedes vean que estas preguntas a veces uno tiene que planteárselas. Bueno, gran parte de lo que he hecho es ciencia ambiental, es química ambiental, química analítica. Volviendo a la niñez, exactamente, esa frase es clave, como dice Rafaela, hay que volver a la niñez. Pero a veces yo como científico me siento como un niño desde el punto de vista que me meto en un sistema que no conozco nada. Yo llego a un ecosistema, por ejemplo, y si yo en ese ecosistema no se sabe nada, ¿qué es lo primero que uno hace como científico? No se sabe nada. Supongamos que ustedes dicen, investígame en química ambiental este ecosistema. Ustedes a lo mejor saben lo que es un suelo, ¿no es cierto? Pero yo les digo, ya, pero quiero preguntas ambientales. ¿Cuál es la primera pregunta que tendrían que hacerse? Si no saben nada más que lo que están viendo, ¿no es cierto? Y conocimiento sumamente común. Ustedes ven agua, árboles, plantas, ¿no es cierto? Y le dicen, ya, háganse una investigación ambiental aquí. No hay ningún dato de químico de esa zona. Nada. ¿Qué hacen? Piénsenlo. ¿Bien? Esas son preguntas, claro, preguntas basadas en las observaciones que hacemos, ¿no es cierto? Ya, y súper importante, miren, las preguntas basadas en observaciones similares a las del cielo, ¿no es cierto? Ya, a ese es el punto que yo quiero llegar. Hay ciertos patrones comunes, ¿no es cierto?, que se dan cuando uno hace preguntas sobre un vacío de conocimiento, basado solamente en lo que los sentidos nos entregan, ¿no es cierto?, y basado meramente en la curiosidad infantil. Y el tipo de pregunta que uno se hace, volviendo a la niñez, como decía Rafael, ¿no es cierto?, ¿qué pregunta se hace un niño? Similar a las del cielo, ¿no es cierto? Entonces uno se hace preguntas, ¿qué es eso? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántos colores veo? ¿Por qué algunas se mueven? ¿No es cierto? Si yo me voy, por ejemplo, a un ecosistema que no conozco nada, no hay ningún dato químico de fondo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que uno hace en química ambiental? Y ya está mal visto, fíjense, ya está mal visto a nivel de artículo. Yo hago un monitoreo. Entonces, ¿qué es un monitoreo? Simplemente tomo muestras y las caracterizo químicamente. Veo el contenido de elementos mayoritarios, minoritarios, y hago tablas de datos. Esto es muy parecido a lo que hace un niño. El niño va, claro, no tiene instrumentos sofisticados, ¿no es cierto? Tiene sus sentidos, y empieza a acumular un acervo de datos, ¿no es cierto? Ve que hay varios puntos brillantes, ve que hay varios colores, ¿no es cierto? Y se pregunta, como Franco dice, ¿qué estoy viendo? Además de las sensaciones, ¿no es cierto? Que hay varios colores, ¿qué significan esos colores? ¿De dónde vienen esos colores? ¿Dónde están estos puntos, ¿no es cierto? Son preguntas, fíjense que yo la primera vez que vi esta figura como yo les mencionaba, esta figura de indagación, la gente que estudia como pedagogía o psicología del aprendizaje le llama a eso la etapa descriptiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco superficialmente algo, normalmente de forma empírica, pero no llego a una etapa más profunda que esa. O sea, yo describo el mundo, ya sea a través de mis sentidos o a través de mi instrumento, ¿no es cierto? Hasta donde me den, ¿no es cierto? Pero yo todavía no llego a la etapa de explicaciones. Yo describo el mundo, o sea, obtengo datos del mundo, desde lo que observo, desde lo que mido, ¿no es cierto? Quizás veo patrones, como que aquí aparece, por ejemplo, la figura que la luna tiene ciclos de 28 días, ¿no es cierto? La menguante, creciente, luna llena, ¿no es cierto? Ese ciclo dura 28 días y hasta ahí llegué en la etapa descriptiva. Y por lo menos lo que yo he visto, ¿no es cierto?, es que la mayoría de la gente que no sabe nada, y sobre todo cuando uno es niño, parte así, parte describiendo el mundo. ¿Ok? No sé si están de acuerdo conmigo, ¿eh? Yo lo leí y lo encontré que tenía sentido, y de hecho yo haciendo memoria, no solamente haciendo memoria cuando yo era niño, sino que haciendo memoria de lo que yo hago cuando me meto en un tema que no sé nada, ¿no es cierto? Normalmente hago eso.
¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿De lo que se entiende por una etapa media descriptiva del conocimiento? Franco está de acuerdo. Rafaela está de acuerdo. Uy, que los convencí fácil. Raúl, ¿estás de acuerdo, no? Está Raúl ahí, ¿no? Estoy escuchando, Walter. Bueno, creo que tiene razón, pero no sé, pero tiene que haber una cierta base de ideas que permitan la respuesta al nivel desde el momento que se hace esa pregunta. Un niño tendrá una explicación de acuerdo a su nivel de comprensión de las cosas, de eso. ¿Eh? Mira, yo... O sea, Hay una... perdona, Walter, tiene que haber algunos elementos desde su manera de ver la realidad de niño y que le permitan preguntarse, una base. Sí, por supuesto, mira, sí, a lo que voy yo no estoy negando la posibilidad de preguntarse. Lo que yo estoy tratando de plantear es el nivel de las preguntas iniciales, ¿ya? O sea, cuando uno ve cosas, ¿no es cierto?, de un sistema que no conoce nada, y sobre todo cuando uno tiene una madurez intelectual baja como un niño, ¿no es cierto? Fíjense que hay gente que dice que los niños son excelentes científicos porque son muy preguntones, ¿no es cierto? Y obviamente que eso no, me cuesta ir en contra de eso, los niños tapan a preguntas, ¿ya? Pero, ¿dónde creo yo que los niños fallan? Digo, fallan entre comillas, obviamente, no estoy acusando a un niño, fallan en el sentido de por qué los niños no hacen ciencia, porque hacen muchas preguntas y hacen muy buenas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué normalmente a mi juicio fallan en hacer ciencia? Uno dice, bueno, les falta madurez intelectual, pero ¿cómo se refleja eso? En el tipo de pregunta, ¿ya? Porque normalmente las preguntas que se hacen no son más descriptivas, o a veces son preguntas que exigen explicaciones, pero explicaciones que ellos no tienen ni pueden hirvanar lógicamente, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, no sé, pues, uno dice, miren, ¿cuánto viven los perros? ¿No es cierto? Ya me acuerdo de las preguntas que hacía mi hija, ¿no es cierto? ¿Cuánto viven los perros? Entonces uno le dice, no, mira, viven aproximadamente 15 años. Después viene, ¿y por qué viven tan poco? ¿No es cierto? O sea, son preguntas que están apegadas como al hecho empírico en sí, ¿no es cierto? Obviamente uno no esperaría que un niño pregunte, ¿y cómo es el proceso de envejecimiento? O sea, hacer una pregunta como mucho más compleja, ¿no es cierto? Y más profunda. Normalmente las preguntas son como más de tipo descriptiva, ¿no es cierto? Que se responden a veces con sí o no, o se responden con datos directos, ¿no es cierto? Y no permiten todavía, ¿no es cierto?, construir explicaciones, ¿no es cierto?, preguntas más profundas que develen aspectos inobservables del mundo, ¿no es cierto? Por cuanto, y ahí viene esto es una idea mía, por favor me hago cargo de lo que estoy diciendo para que me lo critiquen obviamente, yo creo que así como las personas maduran intelectualmente, los conocimientos también maduran. Y cuando digo maduran me refiero a que de la descripción tú pasas luego a la explicación y a la predicción, que son niveles tanto lógicos como de exigencia intelectual mayor. Normalmente, por ejemplo, está descrito cuando ustedes ven la historia de la astronomía, ¿no es cierto? Lo que más había de conocimiento en la etapa donde se mezclaba con la astrología, ¿no es cierto? Eran muchos datos observacionales, ¿no es cierto? De hecho, habían cartas de brillo, no sé si ustedes conocen, hay como unas cartas de brillo relativo, ¿no es cierto? Están las cartas, obviamente, de las constelaciones, habían las cartas de los cometas, las observaciones de los cometas, de los ciclos de la Luna, los ciclos de Venus, ¿no es cierto? Cuando empezaron ya a tener telescopios. Pero claro, en esa etapa era astrología porque las explicaciones que habían eran mitológicas, no eran científicas, ¿ya? Después la astrología, bueno, se depuró de su parte mitológica, ¿no es cierto?, la inmaterial, pero después empezó a madurar intelectualmente en el sentido que se empezaron a estructurar explicaciones, ¿ok?
Pero primero pasó por una etapa descriptiva, fíjense, esa es a mi juicio, ¿eh? Si ustedes se van a la parte de la química, es un poco parecido. Fíjense que hay conocimientos que se hablan en química, hay conocimientos que se hablan en química, ¿no es cierto?, que se plantea que son meramente empíricos. Por ejemplo, todas las sales alcalinas son solubles. ¿Y eso de qué surgió? Bueno, surgió de echar sales a agua y se dieron cuenta que la mayoría se disolvía. Y esos son conocimientos descriptivos, ¿se fijan? Y ahí cuesta, a mi juicio, cuesta ver esa estructura del método científico que tiene un problema basado en conocimiento previo, hipótesis para explicar y predecir cómo funciona el mundo. A mi juicio hasta ahí lo están meramente describiendo. Y es conocimiento, ¿ya? Pero generalmente lo que uno tiende a ver es que esa forma de investigar, más descriptiva, más superficial, se tiende a dar mayormente en las etapas iniciales, ya sea de la vida, ¿no es cierto?, como también en las etapas iniciales de una disciplina. Por lo menos eso es lo que yo he visto yo en astronomía, cuando uno ve la historia, uno ve descripciones de tablas, ¿no es cierto? En química uno ve descripciones fenoménicas de las sustancias, ¿no es cierto? Y en biología también tuvo su etapa naturalista, o sea, se tomaban seres vivos, se dibujaban, se veían sus características observables, se establecían relaciones, ¿no es cierto?, y se clasificaban en base en lo que uno veía. Y eso le llaman naturalismo, ¿ok? De hecho, yo la otra vez estaba hablando con el Fernando Torres, que él es un biólogo evolutivo del Instituto de Biología, y yo una vez le pregunté, le dije, oye Fernando, si yo descubriera una nueva abeja, o sea, una abeja que no está en los catálogos de usted, ¿yo estaría haciendo ciencia? Le dije yo y me dijo, mira, me dijo, hoy en día simplemente aportar una foto de de un nuevo ser vivo no es ciencia, me dijo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque tú tienes que además aportar un conocimiento más profundo de su origen evolutivo, su linaje genético. Ahí recién puedes hacer un aporte de nivel científico, pero con puro describir seres vivos nuevos, no. Esa fue una respuesta que me planteó él. En el fondo, ¿qué es lo que interpreté que me hizo ver él? Me dijo, mira, en el fondo me hizo ver que la biología ya no está en un nivel descriptivo como para aguantar papers de ese tipo. En el fondo la biología está bien madurita como para llegar a simplemente a aportar descripciones, más descripciones de los seres vivos. Y Por eso, quizás, pero ¿sí, sí? esto ha sido, tienes razón en lo que tú explicas, pero esto ha sido un proceso como natural que se ha dado para desarrollar el conocimiento científico. Y lo mismo con los niños, porque los niños lo ven como una forma natural de su propio proceso psicológico para aprender. Por supuesto que lo que tú dices que tiene que ser un conocimiento más profundo, más desarrollado, así corresponde como es. Claro, lo que pasa es que a mi juicio, y aquí se los planteo así, sobre todo que todos los que estamos aquí presentes hemos participado de la formación o investigación en disciplinas que se llaman maduras. La química, la biología, ¿no es cierto? La física son disciplinas que se le llama madura. ¿Y por qué se le llama madura, no es cierto? Se le llama madura porque la etapa descriptiva ya, bueno, algunos dicen dogmáticamente ya fue superada, dicen, ¿ok? Otros dicen, mira, todavía hay algunos aspectos que se siguen describiendo, pero son cada vez menos. En el fondo las descripciones del mundo ya están, según varios, más o menos completas. Lo que le falta al conocimiento es explicaciones del mundo, o predicciones del mundo, no descripciones del mundo. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando se habla del método científico, mi opinión es que tiene sentido hablar del método científico en una disciplina madura, en una disciplina en donde las preguntas descriptivas ya fueron superadas, o la mayoría fueron superadas. Vean esto como una película, o sea, si ustedes ven así como del universo de científicos que hay, supongamos que hay 10 millones de científicos en el mundo, no me cabe duda que todavía deben haber algunos retazos de investigaciones descriptivas, no me cabe duda. Pero en general, así como los quesos maduran no homogéneamente, ¿no es cierto?
también el conocimiento científico no madura homogéneamente, no es que madura toda la química, quizá hay alguna rama en la química, como la química ambiental, por ejemplo, una disciplina que yo me he dedicado en parte, que todavía tiene ciertos retazos de descriptivismo, ya monitorear, entregar tablas con valores de concentraciones de distintas sustancias químicas en distintos estratos ambientales. Eso se llama monitoreo ambiental, sin plantear necesariamente explicaciones o predicciones de lo que está pasando, ¿ya? Y eso es común, pero es cada vez menos común, creo yo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Entonces, claro, cuando ustedes mencionaron la clase pasada de el método científico parte con preguntas o con preguntas sobre un trasfondo de conocimiento, yo personalmente estoy de acuerdo con ustedes que la química, que es una ciencia madura, ¿no es cierto? La mayoría de las investigaciones en química parten así. No me atrevería a decirlo, y ahí le voy a dar el pase a Raúl, creo que nos cuenta un poco. Yo no me atrevería a decir eso en ciencias sociales, en general. No sé qué piensas. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Desacuerdo? Lo que dije es que, sí, lo que dije fue que esto de que el método científico o la forma de investigar en química parte con un conocimiento previo, preguntas que surgen del conocimiento previo, ¿no es cierto? Y que luego viene una hipótesis, ¿no es cierto? Que es como lo que se plantea en el método científico. Eso yo estoy de acuerdo con ustedes en química, porque la química es una ciencia bastante madura y las investigaciones descriptivas casi infantiles, ¿no es cierto? Cuesta justificarlas, ¿ya? La mayoría son repeticiones de cosas que ya sabemos. Sin embargo, y aquí viene lo último que dije, yo no me atrevería a decir eso de las ciencias sociales, ¿ok? Como las ciencias sociales se les denomina ciencias blandas, le llaman algunos, otros le dicen disciplinas más inmaduras, ¿no es cierto? ¿Por qué inmaduras? Porque todavía están muchas de ellas en una etapa descriptiva, ¿no es cierto? Tienen muy poca teoría detrás, tienen muchos más datos, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a decir que ese es el método que trabaja las ciencias sociales, no porque no aspiren a ello, yo creo que debieran aspirar a ello, pero por la etapa de madurez que están viviendo, yo creo que todavía están en una etapa descriptiva. Todavía están haciendo tablas de datos, observando y midiendo patrones, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué piensan? Bueno, tal vez en la investigación con personas, con seres humanos, eh, tal vez es necesario posiblemente esa forma de investigar. También está una forma un poco más avanzada también. De hecho, desde la línea. ¿Aló? ¿Raúl? ¿Aló? ¿Me ¿Raúl? escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora te escucho. No, te digo, te decía que esa es como una forma común, de hecho, en las ciencias sociales, pero también hay investigaciones un poco más profundas y avanzadas de la mera investigación descriptiva. No, claro, sí, lo que yo quiero afirmar, ¿no es cierto? Que un poco lo que plantea Rafael ahora, eh, que no es que yo crea que las ciencias sociales no hacen investigaciones profundas. A lo que digo yo es que proporcionalmente uno ve mucha más descripción en ciencias sociales que en ciencias naturales. Por ejemplo, uno ve mucho estudio de casos, mucho conocimiento anecdótico. ¿Se fijan?
mucho levantamiento de datos desde un sistema. Obviamente que también hay algunas investigaciones que, como plantea Rafaela, que tienen una estructura muy parecida al método científico, pero si uno los pone en una balanza, ¿no es cierto? La mayoría de las investigaciones en química, física, biología están por el lado de ya más allá de la descripción. Muy pocas están por el lado descriptivo. Sin embargo, en ciencias sociales uno ve que es completamente contrario. Uno ve que son muchas menos las investigaciones que plantean explicaciones y predicciones del mundo, ¿no es cierto? Y son muchas más las descripciones. Yo por lo menos lo veo así, por ejemplo, en las investigaciones de didáctica de la ciencia, ¿no es cierto? De cuando toman como sujeto de estudio los estudiantes de ciencia o los profesores de ciencia para entender cómo aprenden ciencia las personas. Uno, ¿qué es lo que ve, por ejemplo? Uno ve que las investigaciones se centran en categorizar a los estudiantes, por ejemplo, para ver si son estudiantes más visuales, si son estudiantes más lúdicos. Uno ve que categorizan a los profesores, como profesores innovadores, tradicionales, frontales, ¿no es cierto? Entonces, toman herramientas para categorizar objetos, ¿ok? Que es muy parecido a lo que hacen los biólogos con el naturalismo, son clasificaciones. Son una especie de taxonomías, ¿no es cierto? Taxonomías de estudiantes, taxonomías de profesores, ¿no es cierto? Y eso está basado en observaciones y mediciones. No hay explicaciones hasta ahí. Eso es lo que yo he visto, por lo menos en el área que más tengo contacto, que son en las áreas de investigación en educación. Claro, aquí Rafael ha dado un argumento que es bien potente, ¿eh? Dice, eso es cierto, porque claro, es mucho menos sencillo, o más difícil, ¿no es cierto?, predecir que sucederá socialmente hablando. Claro, existen patrones a lo largo de la historia, pero eso no significa que siempre se vayan a repetir. En ciencias naturales, por lo general, esos patrones siempre se repiten. O sea, estamos claros que la complejidad del objeto de estudio, del ser humano, ¿no es cierto?, y sus sociedades, es mucho mayor que estudiar, no sé, un sistema químico. La cantidad de procesos, la cantidad de propiedades, la cantidad de incertidumbre que hay, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Si también tiene que ver con la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, hay obviamente barreras más grandes para generar conocimiento, y hoy, entonces eso hace que, como hay muchas más barreras para crecer en conocimiento, por la complejidad del sistema, ¿no es cierto?, por lo lento que son estas investigaciones, están en un estado más inicial. ¿Se fijan? Eso es lo que yo por lo menos veo en general, pero obviamente en mi opinión. Miren, les pongo un caso, miren. Perdona, Raúl, tú nos ibas a contar cuál era el problema y el objetivo general de tu trabajo de investigación, por favor, de tu magíster. Ok, ya, espérate un poquito. Dame un segundo. Ya, bueno, mientras Raúl busca, les voy a explicar esta diapo, ¿no es cierto? Mire, generalmente cuando se investiga, estamos claros que las investigaciones están gatilladas por preguntas, ¿no es cierto? O sea, yo me hago preguntas y busco respuestas. Esa es como la lógica de cualquier investigación. Pero no todas las investigaciones tienen la misma profundidad y el mismo objetivo. Ojo. Yo aquí les pongo 3 casos, ¿no es cierto?, de que más o menos es como se clasifican las investigaciones de distintos niveles. Muchos problemas, ¿no es cierto?, su respuesta o solución son datos, o sea, son descripciones del mundo, ¿ok? Es como que yo pregunte, ¿qué edad tienen los estudiantes de bioquímica o de pedagogía? Si yo me hago esa pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la edad de los estudiantes? Pues bien, mi pregunta es ¿cuál es la edad de los estudiantes?, ¿no es cierto? Y mi respuesta van a ser datos, tratados estadísticamente, como ustedes quieran, pero van a ser datos, ¿ok? Entonces yo le entrego al mundo un conocimiento de tipo descriptivo, las edades de los estudiantes de una carrera, ¿ok? Hay problemas cuya respuesta es una idea, que es lo que aparece acá arriba, es o ideas en plural, son explicaciones, ¿no es cierto? Es como que yo les pregunto a usted, yo me hago la pregunta que la hice en la clase pasada, ¿no es cierto? Teniendo el dato de que se ha triplicado los casos de depresión en los adultos jóvenes y adolescentes, ¿no es cierto? Teniendo ese dato,
Yo ahora me hago la pregunta, ¿cuál es la causa de este incremento de la depresión en ese sector etario? ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? Es una pregunta más profunda. Y si yo investigo una respuesta a esa pregunta, quizás dé con la explicación correcta, quizás, ¿no es cierto? A lo mejor la explicación correcta es el efecto psicológico que han generado las redes sociales sobre su percepción del mundo. ¿Ok? A lo mejor esa es la explicación, o a lo mejor no. Pero si esa fuese la explicación y yo la convalido con evidencia, ¿no es cierto? Yo estoy entregando a la ciencia no datos, estoy entregando explicaciones, ideas. Esa es otra forma de aportar el conocimiento. Y está el tercer caso, ¿no es cierto? Que es que yo tengo un problema, pero no es un problema de conocimiento, es un problema de acción. No es un problema para conocer el mundo, es un problema para controlar el mundo a mi favor. Por ejemplo, tenemos hoy en día el problema de la escasez hídrica, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo abordo el problema de la escasez hídrica? ¿Cómo yo abastezco de agua dulce, ¿no es cierto?, a la gente en un periodo de sequía, ¿no es cierto? Entonces mi solución a eso a lo mejor va a ser un método de captura de agua o un dispositivo tecnológico que lo tuve que construir basado en conocimiento, ciertamente, ¿ya? Por eso es investigación de ciencia aplicada, ¿no es cierto? Entonces yo lo que aporto a la sociedad es una nueva cosa o un nuevo método basado en conocimiento. ¿Ok? Ahí tienen ustedes como tres posibilidades, ¿ok? Dentro de los cuales se mueven las investigaciones. No sé si le hace sentido esta diapo o no. ¿Me entienden esta diapo? Primero si la entienden, segundo si están de acuerdo, ¿ya? ¿Entienden? ¿Están de acuerdo con ella o no? ¿Sí en general? Ok. Raúl, ¿estás ahí? Raúl, ¿estás Sí, ahí? bueno, entiendo. Mira, voy a referirme al tema en cuestión. Ya, mira, te voy a dar el pase, deja contestarla a ¿Aló? Franco. Debe contestarla a Franco. Franco hace la pregunta, ¿objeto sería un artefacto? Mira, generalmente cuando se habla de ciencia aplicada, tu producto es un objeto, ¿no es cierto? Una cosa, un artefacto, como dices tú, o un método, que es una forma de proceder sobre el mundo, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes aportar un nuevo método para extirpar un cáncer, ¿ok? Y eso son una serie de reglas de acción, ¿no es cierto?, para ejecutar con mayor eficacia y eficiencia algo, ¿ok? Esa es otra posibilidad, ¿no es cierto? Dale, Raúl, dale. Tu Mira, problema y tu objetivo general, por favor. voy a dar el contexto muy breve ¿Ya? y explicaré el tipo de investigación, Ya. cómo se desarrolla. Mira, yo trabajaba en un colegio de alta vulnerabilidad social. Jóvenes con extremas dificultades, tanto económicas como afectivas, emocionales, de todo tipo. Tradicionalmente había un modelo de enseñanza-aprendizaje basado de transmisión del conocimiento, o sea, memorístico. Uh-huh. Entonces, motivaciones personales, digamos, de poder hacer un estudio que lo ayudara a mejorar un poco los aprendizajes en ciencia. Se me ocurrió, y no va a ser ninguna novedad, pero se me ocurrió en este caso, aplicar una técnica y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de ese colegio municipal de Valparaíso. Ya. Y con la aplicación de ciertos modelos, estrategias y basada en, digamos,
y también, y eso más o menos, a grandes rasgos eso es, como el contexto del problema. Entonces, hice un diseño, una investigación cualitativa que se basa en la base epistemológica subjetivistas y también desde un punto de vista racional idealista. A partir de esos elementos, aprendizaje denominada aprendizaje basado en problemas, que partió en Estados Unidos. A grandes rasgos, en que los alumnos se ven enfrentados de una manera directa a un problema que se proponen ellos o que lo propone el profesor y que los desafía a intentar de resolverlo con los aprendizajes asociados y relacionados con la ciencia, por supuesto, que puede estar en su comunidad, en su colegio, donde de acuerdo a la situación. Partiendo de eso, y tenía como objetivo mejorar estudiar si esta estrategia de ciencia aprendizaje mejoraba los aprendizajes en ese contexto vulnerable del colegio. Entonces, formulé como 3 preguntas. Juliet dice, la inclusión de una estrategia didácticamente fundamentada en aprendizaje basado en problemas promoverá aprendizaje en contextos de alta vulnerabilidad. Lo segundo, ¿qué factor influye en el desarrollo de esta propuesta en el aula? Ya. A partir de ahí, diseñé el objetivo general, que es el desarrollar habilidades que promuevan el aprendizaje en ciencias de los alumnos, y 4, plantear la habilidad científica de formular preguntas y la habilidad de comunicación, saber escuchar. ¿Ya? Esas 2 habilidades me interesó estudiarlas. Y lo tercero, desarrollar habilidades acorde a los contenidos y objetivos y programas del Mineduc, de mi educación. Y actitudes hacia la química en base a ciertos instrumentos, evaluar eso. Y por último, identificación de los estudiantes a través de evaluaciones que realizaron con la aplicación de la estrategia de aprendizaje y de resolución de problemas. Finalmente, no sé si sería Waldo o yo lo describo, hice un esquema metodológico del diseño de la investigación. Cito lo siguiente: en un triángulo, en el centro estaba el marco teórico y en los vértices estaba el tipo de cómo lo hice. O sea, en una parte estaba el transporte escrito de los alumnos en base a problemas planteados que tuvieron que resolver. En segundo lugar, instrumentos que me y lo otro fue entrevistas a los alumnos de tipo cualitativo. Entonces, esas 3 formas de estudiar el problema se triangularon y se hizo una triangulación metodológica que permitió poder concluir ciertos resultados
a la luz del trabajo de Jesús y desarrollar si fue efectiva o no y qué se podría hacer en ese caso y qué proyecciones tenía a futuro. Grandes rasgos. Ok. Claro, lo que acabamos entonces de ver, a mi juicio, claro, la investigación de Raúl, en mi opinión, lo que aportó fueron datos por un lado y nuevos métodos de enseñanza por otro, ¿ok? Y bajo ese contexto, fíjense que en este esquema que yo le estoy mostrando, cuando uno habla del método científico, a mi juicio, uno habla solamente del eje de arriba, ¿ya? Es decir, son problemas cuya solución son nuevas ideas, nuevos sistemas de ideas científicos que permiten explicar el mundo. Que por lo que le entendía lo que planteaba Raúl, ¿no es cierto? No sería el caso de la investigación de Raúl. Y uno puede tomar muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de investigaciones que son investigaciones, ¿ok? Son financiadas, son socializadas, hay especialistas en el tema, pero no siguen el esquema de método científico como a uno se lo enseñan en una carrera de ciencia básica, como en biología, bioquímica, química o física, ¿ya? Miren, ¿qué hora es? No tengo idea de la hora de qué. Ya, se me acabó el tiempo, pero déjenme... Waldo, permíteme agregar una pequeña acotación. Sí. Waldo. Sí. Mira, a diferencia de un papel importante y que se basa en pulsiones, después de haber hecho la triangulación metodológica, tiene que ver mucho cómo se explica la realidad de su investigación que ocurrió durante el estudio de la investigación propiamente tal. Entonces, eso un poco es medio difícil, pero porque tiene mucho que ver con cosas, digamos, personales del investigador y la interpretación, y mucha interpretación, porque estaba la investigación dentro del marco constructivista, ¿ya? De hecho, la teoría constructivista, que tiene como tres ejes importantes, que es que el entendimiento de la situación que se quiere abordar tiene que ver con la interacción con el medio ambiente. Lo segundo es que no se puede conocer la realidad, sino en base a interpretaciones que puede tener cada individuo o el colectivo de la comunidad social que tiene de esa explicación, de los conocimientos que aporte en ese momento, no sé, algo así, ¿ya? Pero eso. Ya. Claro, pero mira, antes de irnos a los detalles, ¿no es cierto? Yo simplemente quería dejar un punto, ¿no es cierto? Que existen varias formas de investigar, pero dependiendo del producto, ¿no es cierto? Y uno puede establecer más o menos ciertos patrones generales. Y esos patrones generales son los que quería mostrar yo en este esquema anterior. Independiente del marco teórico, independiente de la metodología para obtener los datos, ¿ok? Es importante ver que uno puede clasificar las investigaciones en estas tres categorías. Quizás podría haber puesto una cuarta que hable de métodos más que solo de objetos materiales. Pero yo lo que estoy viendo es que cuando vamos a hablar de método científico en la próxima clase, vamos a hablar solamente del eje de arriba. Son los problemas que me llevan a mí a buscar explicaciones y predicciones del mundo. O sea, que me llevan a mí a formular ideas. Entendiendo que hay investigaciones anteriores a esta, ¿no es cierto? Porque el eje de arriba es para ciencias maduras, o para investigaciones maduras, ¿no es cierto? Pero muchas veces pasa que para yo formularme preguntas más profundas, ¿no es cierto? Preguntas que me lleven a explicaciones, yo tengo que pasar por datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y aquí con esta diapo termino, ¿no es cierto? Si yo me hago la pregunta, como aparece ahí, ¿cuáles son los países más
liberales económicamente o los más capitalistas, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que es súper descriptiva y existe un método hoy en día para obtener esos datos, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo la respuesta basada en artículos que publicó esta institución, ¿ya? Esa pregunta no genera ninguna explicación de nada. No sé si me explico. Yo con estos datos, ¿no es cierto?, que hago un índice, ese índice lo aplico a datos, ¿no es cierto?, construyo una escala, con eso yo puedo decir, mira, en base a mi escala, me la podrán criticar, ¿no es cierto?, o no, pero en base a mi escala, estos serían los países más capitalistas. ¿Estoy explicando algo? No. Estoy aportando datos. Los datos no los podrá criticar si son sesgados, si están bien, si la herramienta es buena, ¿no es cierto? Esas son críticas metodológicas. Eso ya es propio de cada disciplina, pero en general este tipo de preguntas, que hay un montón, y yo les voy a mostrar en la próxima sesión, hay un montón de artículos y de disciplinas y de grupos de investigación que se centran en este tipo de preguntas. Generar datos, ¿ya? Y ojo, que la gente que se dedica a la bioquímica, particularmente a la clínica, se van a encontrar con muchas investigaciones que son datos. Tasas de prevalencia de enfermedades, correlaciones entre algunos efectos biológicos con algunos parámetros celulares, con algunos parámetros biológicos de humanos, ¿no es cierto? Relacionar consumos de algo con una enfermedad. Son investigaciones que son muchos datos, describen muy bien el mundo, ¿no es cierto?, pero no explican nada. ¿Son necesarias o no? Lo vamos a discutir la próxima sesión, porque este tipo de investigaciones, de acuerdo a algunos marcos filosóficos, está bien vista en el sentido que la consideran necesaria para la ciencia, ¿no es cierto? Hay otros marcos teóricos filosóficos que consideran que este tipo de investigaciones no debieran existir y no son ciencia. Nos vamos a topar con esas dos posibilidades. Por lo tanto, la próxima sesión va a ser bien polémica porque vamos a analizar algunos artículos y quiero escuchar la opinión de ustedes respecto al valor de esos artículos. ¿Ya? E incluso les voy a pedir que se hagan un autoanálisis de lo que ustedes han investigado hasta ahora, en sus talleres, en sus tesis, lo que sea. ¿Qué tipo de investigación ustedes han realizado? Y cuál es el valor que tiene de acuerdo a cómo se entiende la ciencia en base a estos marcos. Insisto, vamos a ver marcos teóricos que consideran que ciencia es solo lo de arriba. ¿Ok? Son problemas que generan explicaciones y predicciones de cómo funciona el mundo. Lo que está abajo no es ciencia, algunos le llaman protociencias, pseudociencia, anticiencia. Lo que está en el medio, algunos le llaman técnica, tecnología le llaman algunos, pero no es ciencia, dicen algunos. Bueno, vamos a ver en qué parada están ustedes, ¿ya? Solamente me interesaba que ustedes estuvieran claros y creo que este objetivo, creo que lo conseguimos, si no me hacen la pregunta inmediatamente, que existen investigaciones descriptivas. No tienen, fíjense, hipótesis. ¿Algún comentario final o pregunta final? Sobre todo esto último que acabo de decir. Que hay investigaciones que no tienen hipótesis. Es algo duro de decir en una facultad de ciencia, créanme. Waldo, tú tienes razón, pero también es posible que este tipo de investigaciones que aportan solamente datos pueden servir para otros objetivos mayores después. Sí, bueno, esa es otra pregunta, es decir, reconocemos que hay, como lo dice Franco también, ¿no es cierto?, que hay investigaciones que no tienen hipótesis, y fíjense, muy importante lo que les voy a decir, y en las instituciones como la nuestra, la Facultad de Ciencia, donde estamos acostumbrados a ponerle hipótesis a todo, de hecho, incluso en los formatos de los escritos dice escriba su hipótesis, ¿no es cierto?, se tiende a forzar, como dice Franco, a escribir lo que sea ahí. ¿Ok? Y la pregunta del millón es, si ustedes están haciendo una investigación descriptiva, donde, como bien dice Franco, no hay necesariamente una hipótesis, ¿por qué hay que poner una?
O sea, si ustedes, por ejemplo, están estudiando, les pongo un caso, ustedes están estudiando la tasa de prevalencia de la diabetes en estudiantes universitarios, donde me imagino que nadie va a discutir el valor social de esa investigación. Pero ¿qué hipótesis tienen ahí? Raúl plantea la siguiente, de que, bueno, ese tipo de investigación puede existir, pero se puede profundizar más adelante, ¿no es cierto? Se puede ir progresando esa investigación. Pero hay personas que dicen, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que ir para allá? Si uno también, yo la otra vez me topé con un antropólogo, ¿eh? Y un antropólogo me dijo, yo valoro más la descripción que la explicación, me dijo. A mí me interesa en mi disciplina más describir no sé, el comportamiento humano, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Como antropólogo, más general, ¿no es cierto? Porque las explicaciones, decía, siempre uno queda como que uno nunca, digamos, va a poder poner la prueba de acuerdo a sus planteamientos, ¿ya? Entonces aquí hay dos posturas, o tres en realidad. Postura uno, mira, esto no es ciencia, pero es valioso y puede transformarse en ciencia, que entiendo que sería como la postura de Raúl. Eh, Parte 2, esto no es ciencia y no debiera existir, ¿ok? Y esto es una pérdida de tiempo y plata, ¿no es cierto? Que es un poco la postura de Mario Bunge, ¿ok? Waldo, ¿Sí? pero mira, me escapo un poco de lo que estamos conversando, pero este tipo de investigaciones descriptivas de un entorno social, pues como el caso que tú estás planteando, por ejemplo, si cuánto alcoholismo hay entre la juventud, por decirlo, un ¿Sí? grupo humano en general, permite a posterior a la autoridad cambiar ese tipo de acciones de las personas, digamos, de su salud, cosas así. Pues yo creo que esos términos también pueden servir para eso. Pero mira, lo que pasa es que lo que dices tú, Raúl, se puede interpretar de dos formas. De decir, mira, como tú bien dices, esta información sirve para la toma de decisiones sociales. O Sí, sea, para políticas públicas. para políticas públicas. Ya, eso no hay duda, ¿no es cierto? Pero la consecuencia para la filosofía y la ciencia podrían ser dos, a mi juicio. Una, entonces, que esa no es una investigación científica y su valor es meramente práctico, ¿ok? Es como, no sé, pues te pongo el caso, es como la persona que sabe pintar bien, el buen pintor, o mi papá que es soldador, ¿no es cierto? Mi papá es soldador. Entonces, mi papá ha aprendido muchas cosas en la práctica, otras las maneja. Lo que él hace, nadie niega que es importante socialmente. Lo que estamos diciendo que no es ciencia, dicen algunos, pero eso no es ciencia, y eso no lo debieran hacer los científicos, dicen algunos, eso debieran hacer los técnicos. Esa es una posibilidad. Otros dicen, no, esto también lo hacen los científicos y es parte de la ciencia, no está separada de. ¿Ok? No le sirve solo a las políticas públicas, le sirve a la ciencia también. Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Eh, y claro, aquí hay varias posturas y yo les digo, esta cuestión no es menor, ¿ya? Yo he participado de grupos de evaluación de proyectos en CONICET y esta discusión no está zanjada, hay que llegar como un acuerdo más o menos en algunas áreas, ¿ya? Voy a leer un poco el comentario que dice Rafaela, que dice, es que quizás el significado de ciencia como tal está muy amarrado. Claro, como dijo Franco, no necesariamente debe haber una hipótesis como tal. Si no se guía por el método científico, quizás no significa que no sea ciencia. La ciencia como tal es un concepto muy amplio y reducirla a algo tan acotado no parece práctico. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Rafaela. De hecho, esto que les planteo acá es precisamente por lo que planteó Rafaela, ¿ya? Creo que como la mayoría de la gente que ha armado las sociedades científicas y ha armado también los grupos sociales que finalmente se transforman en CONICET, en fuentes de financiamiento y que son los que arman los formatos de los proyectos, ¿no es cierto? Como la mayoría han sido de las ciencias tradicionales, si ustedes ven los formatos de un proyecto de tesis, los formatos de un proyecto Fondesit, todos tienen conocimiento previo, problema, hipótesis, ¿no es cierto? Objetivo general específico y metodología. Y después los resultados si es que es un paper, ¿no es cierto? Y a mí me consta, ya hay problemas con esto, ¿ya? Donde un investigador, yo he visto algunos trabajos, ¿no es cierto?, de investigadores que
piden financiamiento, escriben su proyecto y escriben, mi investigación es de un tipo A y ese tipo A no requiere hipótesis. Claro, esa persona que escribió eso una vez que lo vi era súper valiente porque estaba asumiendo que la persona que lo iba a evaluar entendía eso. Y me consta que la mayoría de los químicos, físicos y biólogos no entienden eso. Si no tiene hipótesis, no es investigación, dicen algunos. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema que lo que estamos discutiendo entre los cuatro, ¿no es cierto? Estamos metiéndonos en un tema que es controversial. Ya, yo, para cerrar esta cuestión, yo les digo, yo llegué a este tema, ¿saben por qué? Porque yo era de ese grupo, yo era del grupo que decía, si no tiene hipótesis, no es investigación. Así era yo hace 10 años atrás. ¿Ya? A mí me cambió la perspectiva cuando empecé a participar de investigaciones escolares, fíjense. Y cuando tuve que evaluar proyectos científicos escolares, y algunos proyectos que yo evalué, los encontraba incluso mejores que algunas tesis de pregrado. Y no tenían hipótesis. Y ahí se me empezó a generar el conflicto, ¿no es cierto? Y ahí ahora estoy discutiendo lo que estoy discutiendo con ustedes ahora, ¿no es cierto? De que parece que la ciencia básica, que es una ciencia madura, ¿no es cierto? Que tiende a ir al eje de arriba, ¿no es cierto? Se está extrapolando el modelo de ciencia básica que efectivamente sigue la lógica del método científico como todos lo entendemos, ¿no es cierto? Pero no podemos desconocer que en una evolución histórica no todas las disciplinas están en el mismo estatus, número uno. Tanto a nivel histórico, número uno, como también a nivel individual. O sea, hay grupos que recién se están armando y están partiendo sus primeras investigaciones y también están en esta etapa, en la etapa del eje de abajo. Están describiendo sus sistemas, ¿no? ¿Se fijan? Piensen ustedes en las primeras misiones a la Antártica, las misiones científicas me refiero. ¿Qué van a hacer? La mayoría es describir primero el sistema. Ahora yo me imagino que a esta altura ya están haciendo preguntas más profundas, ¿no es cierto? Pero todo tiene una evolución y una maduración histórica y hay que entender el método científico, a mi juicio, como una forma de conocer más profunda propia de una madurez, tanto social como personal, a la hora de investigar. ¿Ya? Pero esa es mi opinión. Ya lo vamos a ir discutiendo en la próxima clase ya con algunos ejemplos concretos, ya algunos trabajos de nivel Nobel, ¿no es cierto? Otros trabajos que están publicados, que son muy importantes, pero que pareciera que no siguen el eje de arriba, siguen más el eje de abajo, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren traer algunos ejemplos, por favor tráiganlo. Yo siempre les recomiendo, métanse a la página de los premios Nobel, nobelprize.org, vean qué tipo de problema aborda los investigadores Nobel, ¿ya? Nobel me refiero no de nuevo, Nobel de premio Nobel, ¿ya? ¿Qué tipo de problemas abordan? Ustedes, por lo menos lo que yo he alcanzado a ver, la mayoría, si no todos, tienden a irse al primer eje, el de arriba o el de abajo. Nunca van al del final, al del dato. Yo nunca he visto un premio Nobel descriptivo. ¿Ok? Creo que hay uno, creo que hay uno de la... Después le voy a contar. Dentro de la teoría del Big Bang hay un premio Nobel que sí fue descriptivo. Se lo voy a mencionar, ¿ya? Pero son menos. Eso, ya me pasé ya en la hora, pero donde me atrasé. Entonces nos vemos el jueves. Yo les voy a ir subiendo algunos materiales al respecto y como, no una tarea parcial, sino que como recomendación para hacer la discusión más enriquecedora, traigan ustedes algunas investigaciones, ya sea con un paper o con un formato de un proyecto de tesis, para que evaluemos el problema y qué tipo de problema se aborda en esa investigación. ¿Ya? Si quieren ustedes lo pueden compartir mediante el Zoom también, ustedes pueden proyectar cosas. Yo puedo autorizar eso. Eso. ¿Dudas, consultas antes de cerrar? Waldo, solamente para finalizar y antes de despedirme de todos, tengo la impresión, no puedo estar equivocado, de que los premios Nobel son dados para investigaciones más bien, no tanto teóricas, sino que más bien prácticas, ¿o no? A ver, Pero complejas, por supuesto, complejas, por supuesto. O sea, yo hasta donde sé los premios Nobel tienen que ser ideas demostradas, no pueden ser solamente teóricas. ¿Ya? Ahora, distintos son las políticas sociales que tienen los premios Nobel, ya que muchos dicen que también están medio politizados a la hora de dar premios Nobel, ¿ya? Pero sobre todo el premio Nobel de la Paz, que es el premio más político que existe en el universo, ¿ya?
Pero respecto a los premios Nobel de ciencia, ¿no es cierto? Son investigaciones demostradas. O sea, yo nunca he visto un premio Nobel que no esté avalado por evidencia, ¿ya? O sea, premio Nobel, por ejemplo, por un aporte teórico, no. Por ejemplo, el bosón de Higgs, que el aporte teórico fue en los años 60, a Higgs no se lo dieron hasta el 2012, hasta que había evidencia concluyente de que existía ese bosón. Entonces, no he visto solo teoría, ¿ya? Ok. Al menos en las disciplinas tradicionales, física, química y medicina. Bien, nos vemos entonces el jueves, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp o por el correo. Nos Chao a vemos. todos. Chao, chao.